Hola a todos, soy Fabián Pichara y esta es la segunda parte de los videos de estrategia óptima preflop, tanto de Trivet, 4bet y 5bet. En la última clase pudimos encontrar la estrategia óptima de Bob y de Alice. Bob era un jugador que estaba en posición sobre Alice y Alice era una jugadora que habría con algún porcentaje determinado de manos fuera de posición. Vimos que Alice debe foldear un 70% a los tribets de Bob y forbetear el otro 30 para así prevenir que Bob haga un profit automático tribeteándole cualquier tipo de cartas. También vimos que Bob debe foldear a los forbet de Alice óptimamente un 58% de las veces y fivetear el otro 42% para prevenir que Alice pueda forbetear cualquier tipo de manos y tener un profit automático. Para hacer las cosas simples, dijimos en redondear estos números de 60 y 40. En vez de 58-42, va a quedar un ratio óptimo de value blues 40-60, es decir, por valor 40 y por bluff 60. Bob va a elegir una cantidad de manos o de combos, que las vamos a ver más adelante, de las cuales el 40% de ellos van a ser por valor y el 60% de ellos van a ser por bluff. También dijimos que Bob tenía que tener un 5bet balanceado. ¿Por qué? Porque no iba a tener mucho sentido que cada vez que él meta un 5bet solamente tuviera par de ases. Es decir, la gente forbetearía y cuando él haga el 5bet, simplemente siempre foldearían al menos que ellos también tuvieran par de ases. Entonces, él debe prevenir esto y balancear un poco su rango de 5bet. ¿De qué manera debería balancearlo? O sea, ¿qué tipo de manos debería agregar a su rango de 5bet? Cuando Alex pague su 5bet, Bob quiere tener el mejor equity posible ya que él está blufeando. Pero ¿qué tipo de manos tienen el mejor equity posible contra el rango de valor de ella? Bueno, el mejor equity lo va a lograr teniendo manos del tipo As X Suited. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la ventaja de esto? Al Bob tener un as en mano, va a quitar el 50% de probabilidades que Alice tenga par de ases, por ejemplo, que es una de las manos de valor. Además, va a quitar un 25% de probabilidades que Alice tenga as rey. Como dijimos en la clase anterior, hoy día íbamos a hablar también de las combinaciones y de los combos que existen en el Hold'em. Par de ases tenemos 6 combos y as rey tenemos 16 combos. Ahora voy a explicar un poco mejor eso. Pero lo primero es que lo quería demostrar con Poker Stop. Este es el rango de valor estándar de Alice. Par de queenas, par de reyes, par de ases y as rey. Y como se pueden fijar, por ejemplo, un as 5 suited tiene un 30% de probabilidades de ganar. ¿Ok? Por eso elegimos ese tipo de manos. Pero alguien también podría decirme, oye, pero si yo pongo un 8-7 versus ese rango, también tengo un 30%. Sí, está en lo correcto. Pero la ventaja de tener un as nosotros en mano es la que vamos a ver nosotros ahora, que es quitarle un porcentaje de valor al rango que tiene el oponente. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de los combos de manera detallada para que no se pierdan. Par de ases tenemos 6 combos, como se muestra aquí. Ahora, esto equivale, es válido para cualquier par, digamos. O sea, existen 6 combos para par de ases, para par de 2, 3, 4, para todos los pares. Y para cualquier par de cartas, es decir, supongamos en este caso un as rey, vamos a ver que existen, primero, 4 combos suited. As de diamante con Kaiser de diamante, un combo. Y así sucesivamente para abajo. 4 combos. Además, combos off son los que se pueden formar con todas estas combinaciones que les voy a mostrar en la presentación. Aquí tenemos 3, estos 3 más, 3 y estos últimos 3. Es decir, combos que no sean suited, combos off, vamos a tener 12. Conclusión, por cada par de cartas, en este caso a rey, pero podría ser perfectamente un 8-9, un 7-6, un 5-2, cualquier par de cartas tiene 4 combos suited, 12 combos off, es decir, cualquier par de cartas tiene 16 combos totales. Vamos con lo siguiente. Nosotros dijimos que cuando ella tenga as Kaiser, nosotros si tenemos un as, le vamos a quitar un 25% de probabilidades. Eso es lo que vamos a explicar ahora.
saquemos, supongamos, el as de diamante. Yo tengo un as de diamante en manos, entonces ella ya no puede, no tiene la posibilidad de tener ese as. Entonces va a generar menos combinaciones de combo, que es lo que vamos a ver ahora. Eliminemos el as de diamante. ¿Qué combinaciones me quedarían? Podría formar esa, que es la primera, con 4, estas otras 4 y estas otras 4 y se acabó. Es decir, solamente puedo formar 12 combos. En conclusión, nosotros sabíamos que cualquier par de cartas tiene 16 combos, pero a nosotros al tener un as, esta cantidad de combos se reduce a 12. Es decir, le va a quedar solamente el 75% del rango total que ella podría tener con as rey. Es decir, nosotros al tener el as, le robamos ese 25%. Ahora, ¿qué pasa con par de ases? Vimos que eran 6 combos de par de ases. Pero si yo quito el mismo as de diamante, ¿qué es lo que va a pasar? De las 6 combinaciones, solamente ahora voy a poder formar estas 3. Es decir, de 6 combos que yo tenía, redujimos de 6 a 3 combos. Es decir, eliminamos un 50% de probabilidades de que el oponente tenga par de ases, a nosotros tener un as. Por eso es mucho mejor trivetear un as X suited como un rango balanceado de 5bet a que fivetear un 8-7 suited que también tiene un equity de 30%, pero por todas las razones que acabamos de explicar, lo vamos a hacer siempre con as X. Ya. Entonces, ¿qué ventajas tendría hacer trivet 5bet con as X suited? Vamos a reducir un 50% de probabilidades de que el oponente tenga par de ases, un 25% la probabilidad de que tenga rey, es decir, vamos a reducir un 20% del total del rango de valor del oponente. ¿Por qué un 20%? El rango de valor del oponente lo conforma en este caso par de cuinas, par de reyes, par de ases y as rey. Eso representa aproximadamente 34 combos. Pero al yo tener un as, bueno, en este caso al Bob tener un as, le está quitando 7 combos aproximadamente. Es decir, de los 34 solamente le van a quedar 27 combos al rango de valor que debería tener Alice. Si hacemos la combinación de 27 combos sobre 34, nos vamos a dar cuenta que eso es un 20%. Es decir, al tener un as, le robó un 20% del rango de valor del oponente. Además, tenemos la ventaja de que tenemos el mejor equity posible contra el rango de valor total del oponente. Es decir, cada vez que nos vayamos all-in, el 30% de esas veces va a ganar, aunque sea una mano de bluff. Esta parte es un poco más complicada, por ende decidí hacer un ejemplo que espero que les pueda resultar beneficioso. A ver, cuando están los dos all-in, Bob decide balancear su rango con un As-5 suited, supongamos en este caso. Y Alice le paga con su rango de valor. ¿Cuánto hay en el pozo? Están las 100 big blind del stack completo de Bob, las 100 big blind del stack completo de Alice, más la ciega chica y la ciega grande, es decir, hay un total de 201,5 big blind. Vamos a poner el horizonte que poníamos antes de 100 manos. Es decir, en 100 manos el bote total va a ser de 20.150 big blind. A Alice le corresponde el 70% de ese pozo total. ¿Por qué un 70? Porque ya dijimos que Bob solamente tiene un 30 posibilidades de ganar versus a su rango de valor. Entonces, Alice va a ganar el 70% y Bob va a ganar solamente el 30%. Entonces, del total a Alice le corresponden 14.105 big blind y a Bob le corresponden 6.045 big blind. Ok, ahora, ¿qué pasaría si Bob y Alice pudieran llegar a un acuerdo en donde Bob le dice, en vez de que tú ganes de las 100 manos, 70 te lleves el bote completo de 201,5 big blind, ¿por qué no me devuelves de cada bote el 30% inmediatamente? Es decir, 201,5 big blind, el 30% son 60 big blind. Y en vez de llevarte el bote 70 veces, llévate las 100 veces, pero devuélveme a mí de cada pozo mi 30% que me corresponde. Es decir, Alice, en vez de ganar 201,5 big blind, restaría el 30% que le corresponde a Bob y solamente ganaría 141,5 big blind.
pero en vez de las 70 veces de llevarse el pozo completo, se las va a llevar las 100 veces. Entonces Alice tiene exactamente la misma cantidad de ganancia, 141,5 Big Blind, pero las 100 veces. Es decir, de cada vez que se vayan all-in y Alice gane, en vez de ganarse el pozo completo, le va a devolver inmediatamente esas 60 Big Blind que él ganaría a largo plazo. Espero se haya entendido. Ese es el acuerdo que vamos a presentar en esta presentación. Ok. Entonces, cada vez que Bob hace un 5-bet all-in, él está invirtiendo 88 Big Blind. ¿Por qué 88? Porque él hizo un tribet de 12 y Alice forbeteó. Es decir, de las 100 Big Blind que tiene él, tiene que restar esas 12 de cuál hizo el tribet. Entonces le restan 88 Big Blind detrás de su stack. Pero nosotros acabamos de decir que él, en promedio, cuando invierta esos 88 Big Blind, Alice le va a devolver 60. Es decir, realmente no está invirtiendo 88, está invirtiendo 28 por el equity que tiene su mano versus el rango de valor de Alice. El pozo actual antes del 5bet es de 40,5 Big Blind. ¿Por qué? Big Blind en la Small Blind pone 0,5, Big Blind 1, 3,5, el raise de Alice preflop, Bob tribetea a 12, Alice forbetea a un total de 27, es decir, 23,5 más los 3,5 que ya tenía, y eso hace un total de 40,5 Big Blind en el pozo. Es decir, Bob está invirtiendo 88 menos las 60 que ya dijimos que se le iban a devolver, va a estar invirtiendo 28 Big Blind para ganarse 40,5 Big Blind. Hacemos nuestra fórmula que ya habíamos comentado en el capítulo anterior, y los pot odds que obtiene Bob al hacer su 5bet es de un 40%. ¿Qué significa esto? Que el 5bet de Bob debe resultar un 40% para que le sea rentable. ¿Qué significa esto para Bob? Que le resulte el 40% de las veces a Bob significa que Alice debe foldear ese 40%. Si Alice está foldeando ese 40%, significa que ese es el 40% que ella hizo por bluff. ¿Por qué? Porque su rango de valor no lo foldea. Entonces, acabamos de encontrar la proporción value bluff en los forbet de Alice. Si se recuerdan, anteriormente dijimos que Bob tenía un value bluff de 40-60. Es decir, de los tribets que él hacía, el 40% era por valor y el 60% por bluff. Pero acabamos de encontrar ahora la proporción en los forbet de Alice. ¿Cuál debería ser? 60-40. ¿Por qué 60-40? Porque ya dijimos que a Bob le debe resultar un 40% de las veces. Es decir, Alice, los forbet de Alice se van a componer de un 40% de bluff y de un 60% de valor. ¿Ok? Por cada combo de bluff que tiene Alice, tiene 1,5 combos de valor. Recuerden esta proporción que la vamos a estar utilizando todo el rato. Entonces, en conclusión, Bob cuando tribetea, lo tribetea con un porcentaje 40% de valor y 60% de bluff, y Alice lo hace al revés, un 60% de valor y un 40% de bluff. Ok, aquí vamos a hablar de unos conceptos generales, los cuales vamos a detallar más adelante, de qué depende el porcentaje que debe defender uno. El porcentaje que uno defiende, es decir, en Alice en este caso debería ser un 30% porque el 70% lo foldea, ¿lo recuerdan? Ella sube una mano, Bob la tribetea y ella foldea el 70% de su rango y el otro 30% lo forbetea, es decir, está defendiendo un 30%. ¿De dónde sale eso? Eso netamente sale del monto que está tribeteando Bob, porque los pot odds se calculan en base a la cantidad de las apuestas. Es decir, si alguien me tribetea mucho más, es decir, me tribetea, no sé, 7-2, 7-3, 6-4, Kaiser 2, Kaiser 5, ¿debería yo defender más de un 30%? La respuesta es no. El porcentaje de defensa solo se calcula en base a los pot odds generados por la cantidad de apuestas. Lo que sí va a cambiar es la manera en que yo voy a defender mi rango. Voy a defender el mismo 30%, pero voy a tener ahora un ratio de más valor. ¿Por qué? Cuando Bob está tribeteando muchísimo más de lo que debería, él está teniendo mucha basura en su rango.
Por ende, las manos que tengo yo están valiendo un poco más. Es decir, están mejormente valorizadas. Si antes no podía forbetear con un par de nueves porque no era suficiente, ahora quizás lo sea. Es decir, si Alice estaba forbeteando con un ratio de 60% de valor y 40% de bluff, ella va a quitar un porcentaje más, que lo vamos a ver más adelante, y en vez de 60-40 pudiera llegar, no sé, a un 80-20. 80% por valor y 20% por bluff. ¿Ok? Ya, aquí les voy a poner un ejemplo real de cómo un jugador está balanceado para que vean que no es mentira lo que le estoy hablando. Bueno, aquí yo subo, en este caso yo sería Alice, y Bob, él me trivetea, ¿no es cierto? Yo, como tengo una mano de valor, forbeteo. Y este tipo, que está balanceado, y él sabe que yo también estoy balanceado, mete toda su plata con una mano que vamos a ver ahora, y yo pago obviamente porque estoy en mi rango de valor. ¿Ok? Entonces ahora él muestra y muestra unas 5 suites. Justo todo lo que hemos estado hablando. ¿Por qué él hace esta jugada? Porque él sabe que yo tengo un forbet balanceado. Entonces, si él no metiera ese tipo de manos, yo, la cantidad con lo que yo lo forbeteo a él, a largo plazo yo le estaría ganando plata. Entonces él sabe que tiene que balancear su rango. Ok, aquí les voy a explicar cómo vamos a aterrizar estos conceptos para formar un rangos de valor, rangos de bluff, etcétera. Supongamos Alice, ella decide abrir un 15%. Ella está de UTG y ella dice, bueno, yo cuando estoy en UTG me gusta abrir un poquito tight, entonces voy a abrir un 15%. Un 15% representa aproximadamente toda esta cantidad de manos que vemos por aquí. ¿Ok? Como ya dijimos, cuando Bob le hace un tribet, ella tiene que foldear el 70% de este rango que tiene aquí. Es decir, de este 15% que ella abrió, va a foldear un 11,5% que corresponde al 70% de fold to tribet. ¿Qué manos serían? Más o menos esas. Es decir, abro todas estas y foldeo todas estas cuando alguien me hace tribet. Sin embargo, cuando tengo otro rango, que es el que vamos a ver ahora, ella forbetea el 30%. Ese 30% corresponde a un 4,5% del total del rango que ella abrió. ¿No es cierto? 11,5 y 4,5 componen ese 15%. De este 4,5, nosotros dijimos que ella tiene un ratio de value bluff del 60% por valor y 40% por bluff. Entonces, de este 4,5%, un 2,7% lo hace por valor. ¿Qué tipo de mano representaría ese porcentaje? Par de queenas más y array, que es un rango estándar de que la gente lo hace por valor. Y el otro porcentaje, que es el 1,8, para completar el 4,5, lo hace por bluff. ¿Qué tipo de manos serían estos bluffs? As queen, As J suited y As 10 suited. Esto solamente es una idea de cómo se puede hacer, porque ustedes pueden poner otro tipo de manos. ¿Ok? Entonces, ella mete el forbet con este 30%, y ahora supongamos que Bob decide balancear su rango y mete el 5bet. Ella elimina su rango de bluff y solamente se queda con su rango de valor y paga al 5bet. En conclusión, ella abrió un 15% del total de manos, foldeó un 70% que corresponden a estos, y forbeteó un 30% que corresponde a esto, incluido el porcentaje de bluff que vimos, ¿no es así? Y cuando a ella la 5betean, solamente ella está en capacidad de pagar con su rango de valor. Bueno, espero que les haya gustado esta segunda parte, que creo que ha sido un poquito más corta, pero también fue un poquito más difícil. Entonces no los quiero ir complicando y prefiero sacar videos más cortos y acaparar todo al 100% de su atención. Así lo van a ir entendiendo mejor. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Y cualquier comentario que quieran hacer, háganlo por favor en pokerchile.cl, donde van a postear el video. Gracias, espero les haya gustado. Nos vemos.